Arratsaldeon, buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos todos. En la jornada de hoy y la última de estas de 2025 tenemos a nuestro compañero José María Espinosa de los Monteros Jaraquemada. Nos viene a hablar de una historia muy curiosa, muy interesante, o de una forma de hacer prisión. El título va a ser el siguiente: Los prisioneros bajo palabra. Un caso singular durante la Guerra de la Independencia. Para destacar la figura de nuestro compañero José María Espinosa de los Monteros, primero su vida familiar. Se enorgullece de sus 9 nietos, que son el alma de su vivir diario. Como profesional fue ingeniero de minas y ahí estaba todo lo relacionado con la energía, sobre todo experto en apagones. Hoy día muy... Eso no es verdad. Otra cosa es que los estudiamos. Bueno, entonces llegó un momento que se quiso licenciar de Iberdrola para dedicarse a su afición más interesante, que es la historia. Entonces, en ese campo de la historia se doctoró en la Universidad de Logroño. Escribió una tesis doctoral titulada Milicia y Política en la Revolución Liberal Española, el general Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerdi, 1775-1847, su cuarto abuelo. Era así, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero quizá algo también muy interesante es que fue el fundador y es el presidente del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España. Casi nada, bueno, reside en Madrid, nos ha venido desde Madrid, y en torno a esa tesis doctoral y en torno a ese foro va realizando distintas publicaciones y sobre todo artículos, varios artículos, de los cuales uno de ellos va a ser la base para hablarnos hoy, con el título que ya hemos mencionado. Entonces, cuando quieras. Muchas gracias, Pachi. Te has olvidado de hablar de mi mujer, que es Navarrica de Estella. Bueno, eso es un detalle importante, lo de Navarrica y de Estella. Allá es donde tiene su residencia en los veranos, ¿no? Y a lo largo del año también. Bueno, también. Que para eso soy jubilado. Vale. Bueno, muchísimas gracias por venir en esta tarde de gran calor y a lo mejor tormenta. Y comienzo. De siempre, en todas las guerras, por diferentes razones, algunos de los prisioneros eran tratados de una manera, digamos que especial. Era cosa normal durante los siglos XVII, XVIII y digamos que hasta la vida del XIX. En este especial se enmarca esta charla. Lo primero es, ¿qué es un misionero? Un prisionero, no misionero, prisionero bajo palabra. Un prisionero de guerra bajo palabra de honor es una persona capturada durante un conflicto que, en lugar de ser retenida en prisión o en un campo de concentración, es liberada con la condición de que dé su palabra de honor. Un poco más cerca, que no llega. No llega más cerca El sonido. ¿Así? Vale. Bien. Era liberada con la condición de que dé su palabra de honor, su palabra, de que no volverá a tomar las armas ni huirá hasta que sea oficialmente canjeado o liberado. Las características clave de un prisionero bajo palabra se basaban en la confianza y el honor personal del prisionero. El prisionero firmaba o declaraba un compromiso solemne de no volver al combate. Si rompía su palabra,
era considerado traidor y si lo recapturaban podía recibir un castigo mucho más severo, incluso la muerte. Era una práctica común entre oficiales militares, especialmente en guerras entre países europeos con códigos de honor establecidos. Durante las guerras napoleónicas era bastante común que oficiales capturados fueran liberados bajo palabra. Empezaremos por dos casos diferentes y conocidos por causas ajenas a los propios interesados. El primero es el capitán George Charleton, inglés de los primeros años del siglo XVIII, y el segundo es don Diego de Alvear y Ponce de León, brigadier de la Armada Española a primeros del XIX. 100 años de diferencia entre los dos. Veamos de manera resumida las historias de los dos prisioneros bajo palabra y por qué llegaron a estar prisioneros de lujo. El primero, el de George Charleton, es un caso estudiado, aunque novelesco, por Virginia León Sanz de la Universidad de Alicante. Y escrito por Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, que todos conocen. Son las memorias de guerra del capitán George Charleton, los españoles vistos por un oficial inglés durante la Guerra de Sucesión. El autor, que había viajado en su juventud, el amigo Daniel Defoe, por España, Francia, Italia y Alemania, consiguió que se confundiera la silueta ficticia del capitán Charleton con la verdad histórica que subyace en las páginas de la obra. La extraordinaria habilidad de Defoe logró que en ocasiones este texto fuera interpretado como un documento real y se extendió en un amplio mosaico narrativo en los que tienen cabida los usos amorosos, los turbios manejos de la Inquisición, las intrigas políticas o los tesoros culinarios de nuestra nación, que deslumbran al personaje durante su travesía por España. En este caso, el capitán inglés protagonista es prisionero de palabra, como prisionero en San Clemente, provincia de Cuenca, en plena Mancha. De allí no se podía escapar, porque no había un árbol en toda la cercanía. Estuvo 3 años en el cautiverio allí, en San Clemente, viviendo de maravilla, porque el Estado español, la corona, le pagaba un subsidio mensual. Por lo tal, podía pagar a su ayudante y una estancia acomodada en el pueblo de La Mancha. Al concluir la guerra, Charleton regresa a Inglaterra con otros compatriotas que habían luchado en el bando de los Austrias. El amigo George Charleton era austracista. Durante su regreso a Madrid y camino de su país pasa por Burgos, antes de recorrer Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pasajes, San Juan de Luz y Bayona. En San Juan de Luz embarca con destino al puerto inglés de Dover. Después de una salida anterior que se frustró por un temporal del Cantábrico, según Defoe, el más encrespado de los mares. El personaje de Defoe relata sus peripecias en primera persona, con la concisión y sobriedad de un reportero. Vitoria, atestigua Charleton, es una población, no ponernos nerviosos, dulce, deliciosa y agradable, que debe su nombre a una gran victoria sobre los moros allí obtenida. Bilbao, aunque no muy grande, es una ciudad hermosa, limpia y ordenada, un puerto comercial de no poca importancia, en particular por lo que se refiere a la lana y el hierro, donde no pueden entrar coches ni carretas, al igual que en Ámsterdam. San Sebastián también es sumamente limpia y bien pavimentada, lo que no es pequeña rareza en España. Estamos hablando de 1708. Sus habitantes pueden presumir de una sólida muralla a su alrededor y una hermosa ciudadela. Entre la ciudadela y la muralla fue lo que se incendió en la Guerra de la Independencia. Charleton no se olvida de Pamplona,
que por suerte o por desgracia dio lugar a la fundación, que me perdonen, de la Orden de los Jesuitas. Cuenta que durante el asedio en esa ciudad, Ignacio de Loyola recibió un disparo en la pierna que le hizo pensar. Y siendo como era hombre inteligente, ideó la Orden de los Jesuitas, que tantos problemas ha traído al mundo desde entonces. Hablamos de 1708. Bueno, pues aquí termina la historia del personaje ficticio de Defoe, pero que están seguros los investigadores que tiene una base de realidad, porque no se puede describir la vida y lo que hacía un prisionero de palabra en un pueblo como San Clemente durante 3 años. Ahora hablaremos del segundo, don Diego de Alvear y Ponce de León, nacido en Montilla, Córdoba, donde las bodegas Alvear, el 13 de noviembre de 1749, falleciendo en Madrid el 15 de enero de 1830. Fue un brigadier de la Armada Española e importante bodeguero. Era nieto del fundador de Bodegas Alvear. Su hijo, Carlos María Alvear, se estableció en Argentina y dio lugar a una saga de políticos en este país, como Torcuato de Alvear, hijo de Carlos María, fue primer intendente de la ciudad y además patriota independentista entre 1883 y 1887. Y el nieto, Marcelo Torcuato de Alvear, hijo de Torcuato, que fue presidente de Argentina entre 1922 y 1928. Alvear, ya hablaremos luego un momento, Alvear, hijo, Carlos María, luchó en la Guerra de la Independencia como otros independentistas americanos, entre ellos José de San Martín, y después de la batalla de Albuera pidieron autorización a la regencia para pasar a Inglaterra. Se lo hicieron y se fueron varios oficiales españoles, pero nacidos en América, camino de Inglaterra. Allí en las charlas de Lord Holland pues se exponían las ideas de independencia, etcétera, y este fue uno de los grandes patriotas, Alvear, del Río de la Plata. Ahora mismo hay, si alguno está en Buenos Aires, hay una avenida impresionante que se llama la Avenida de Alvear, con un hotel de no sé cuántas estrellas, de 18 o 20 como mínimo, de superlujo, Hotel Alvear. El padre, que es el que nos trae a cuenta, don Diego de Alvear, ingresó a la Armada Española como guardiamarina en 1770. Es curioso que muchos de tierra adentro ingresaran en la Armada, como el general Álava, que se pasó a tierra ya después de Trafalgar y de estar en Cádiz. Tras ingresar en la Armada como guardiamarina, logra el grado de brigadier y llega al Río de la Plata en 1774 y toma parte en la llamada Guerra de Sacramento o Expedición de Ceballos, años 76-77 del 18. La Guerra del Sacramento se debe a que trató un conflicto colonial entre España y Portugal. Los portugueses, que se ven listos, más listos que los españoles, consiguieron plantar pie en lo que ahora es la República Oriental de Uruguay, pero en el sur. O sea, Uruguay, digamos, tiene una curva, pues abajo del todo estaba Sacramento, con castillo y ciudadela de los portugueses. Y el general Ceballos, con unidades peninsulares y también criollas, consiguió arrebatar a los portugueses ese punto de Sacramento. Tras una resolución favorable a los intereses españoles, Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata en 1783 y nombró virrey a Pedro de Ceballos. Fue este nuevo virreinato en el que Diego de Alvear vivió durante casi 30 años. Allí continuó su ascendente carrera militar, llegando a general de la Armada. Entonces no había almirantes en la Armada, eran todos generales. General de la Armada, brigadier de la Armada, teniente general de la Armada, etc.
y contrajo matrimonio en el año 81 de 1700 con la joven porteña, criolla, María Josefa Balbastro, con la que tuvo 9 hijos. El 7 de agosto de 1804, ya empezando el siglo XIX, Diego de Alvear embarcó en Montevideo con destino a España. En dicho puerto había caído enfermo Tomás de Ugarte y Liaño, segundo comandante de la flota. Y el protocolo de la Armada dice que si en la flotilla se encuentra un hombre de la mar de categoría suficiente, sustituya al que se ha puesto enfermo o haya muerto. Este es el motivo por que Diego de Alvear y su hijo, que era guardia marina, Carlos de Alvear, Carlos María, se trasladaron a la Capitana, la Medea, fragata con la que navegarían hasta la mañana del 5 de octubre de 1804. Mala mañana tuvieron los pobres. En la fragata Mercedes se habían quedado la esposa de don Diego de Alvear y 8 de los hijos, puesto que el mayor se había ido. En la fragata Mercedes se transportaban las riquezas acumuladas por don Diego de Alvear tras los años de servicio en el Río de la Plata. La verdad es que, por lo que veremos luego, debía de ser más que un tesoro. El 5 de octubre del 4 tuvo lugar la batalla del Cabo de Santa María, cerca de la costa portuguesa del Algarve. Los barcos españoles se encontraron con una flotilla de guerra británica que, como siempre hicieron los británicos, no hay nadie, ¿verdad? No. Pues si está declarada la guerra entre las dos coronas, amenazó a la flotilla española, de tal manera que mandó unos cañonazos intimidatorios, pero uno de los cañonazos cayó en el Santa Bárbara de la Mercedes, donde estaban la mujer de Diego de Alvear y 8 hijos, aparte de todo su tesoro. Luego hablaremos de esto un momento. Tras el hundimiento de la Mercedes, la flotilla fue capturada y llevada primero a Gibraltar, como siempre, y luego a Inglaterra, donde Diego de Alvear quedó prisionero bajo palabra, aunque con honores y privilegios. Hasta tal punto tuvo eco la trágica pérdida familiar de Diego de Alvear que el gobierno británico decidió resarcirlo en parte de las pérdidas del hundimiento de la Mercedes y fue indemnizado en 12.000 libras y estaba de prisionero de palabra, 12.000 libras debe ser muchísimo dinero entonces. En este particular cautiverio en Inglaterra fue donde conoció, dicen que yendo a misa, a la joven irlandesa católica Luisa Rebecca Ward, con quien acabaría contrayendo matrimonio. En diciembre del 5 vuela a España y el 6 llega a Madrid. Posteriormente Diego de Alvear contrae matrimonio con la joven irlandesa católica, celebrándose la boda en Montilla, de donde era el origen de los Alvear. Resumiendo, con la primera mujer que murió tuvo 9 hijos, con Luisa Rebecca Ward 7 hijos, y como si fuera poco, había tenido con una india otro más, extramatrimonial, que fue prohijado por los San Martín, la familia de don José de San Martín. En agosto del 7, Alvear es puesto a cargo de las unidades de artillería que defendían Cádiz, etc. El amigo Alvear es una de las grandes demostraciones de lo que es prisionero de palabra, que incluso el gobierno británico le indemnizó por las pérdidas que tenía. Pérdidas que, si alguno es aficionado a las teleseries de televisión, hay una serie española que se llama Fortuna, que se puso hace 3 años o 4, que narra los hechos acaecidos entre el pleito del gobierno español contra una empresa de submarinos privados, Ocean, de Estados Unidos.
esa empresa Ocean había localizado a la Mercedes y había conseguido sacar parte del tesoro de la Mercedes, que había pertenecido a don Diego de Alvear. España, en la película se narra todo eso, ganó el pleito. Entonces hubo que devolver a España las monedas y lo que había. ¿Qué hicieron? Pues en España la familia Alvear, los descendientes de don Diego, renunciaron a reclamarle al Estado las coronas y las monedas de oro. Y ahora mismo están depositados en el Museo Naval de Cartagena, por si alguno llega por ahí para poderlo ver. Bueno, centremos ahora en el título de la conferencia. Aquí tenéis la portada de lo que es el Ayuntamiento de San Clemente, en Cuenca, pero ya muy cerca de Albacete, o sea, en Pera Mancha. Aquí tenéis a don Diego de Alvear a la izquierda y a Carlos María de Alvear y Balbastro, que era el apellido de la primera mujer, de la criolla. Y aquí tenéis el primer paso de los militares de lujo prisioneros bajo palabra en Pamplona en 1813. Durante los primeros meses de la Guerra de la Independencia, los franceses hicieron muchos prisioneros militares que iban a ser sometidos a diversas formas del cumplimiento de su pena. No nos olvidemos de la batalla de Espinosa de los Monteros, perdida, Gamonal en Burgos, también, Medina de Río Seco, también, Rosas en Gerona, que capituló, y el primer sitio de Zaragoza, que ahí no ganaron, a Dios gracias. O sea que tuvieron, hasta lo que fue Bailén, muchas pérdidas españolas que fueron engrosando los llevaban andando, claro, los caminos de Francia. En los enfrentamientos durante los meses que hablan de mayo y diciembre del 8, y también lo de la expedición del Marqués de la Romana. El Marqués de la Romana, como veremos ahora, era el general en jefe de los regimientos de infantería y de caballería, alguna artillería también, que por orden de Napoleón, dado que estábamos en buenas vigas, fueron hasta Dinamarca a apoyar al ejército francés. Estaban compuestos los ejércitos españoles de allí de dos tipos de unidades, una que salió de España y otra que estaba en Etruria, digamos que custodiando el pequeño reino de Etruria, que era de una hermana, creo que de la reina María Luisa, de Carlos IV. Alguno pegará el grito en el cielo porque no será así, pero allí estaban, por ejemplo, el regimiento de dragones de Villaviciosa, del barón de Armendáriz, que ahora hablaremos de él. El depósito de Périgueux, digamos que era el punto, el hub de reunión de todos los prisioneros españoles, y de ahí hacían el reparto, los soldados por un lado y los oficiales por otro. Fue uno de los establecidos por los franceses en Francia para servir de presidio de tránsito hacia otros puntos de detención. Como todavía regían los viejos códigos de honor y caballerosidad, estamos ya 100 años después del que estuvo en San Clemente, los oficiales fueron internados en grupos de 12 o 15 en diferentes fuertes y ciudadelas, hasta en 55 departamentos franceses, o sea que todos por ahí esparcidos. Con todo esto siguió en pie la palabra de honor, y desde luego muchos oficiales, miembros de familias ricas y nobles, abundantes en el ejército de Carlos IV, dispusieron de medios de subsistencia para hacer más cómodo su cautiverio. Incluso algunos que se pagaron el viaje en diligencia y carros para ir al lugar que tenían que quedar. Los oficiales cobraban sueldo de las autoridades francesas. Ya hemos visto que
el Charleton cobraba también de la corona española, hacía 100 años. Debían costear su vestimenta, la manutención y en muchos casos a los sirvientes. Hagamos un pequeño paréntesis. Hemos visto que una de las plazas primeras que sucumbían a los franceses, en este caso eran tropas italianas al mando de Reye, un general francés, fueron los que estuvieron en el asedio de la ciudadela de Rosas, en la cual terminó capitulando. Y a los oficiales, que había 120 oficiales de todas las armas, incluso de miqueletes, etcétera, pues se los llevaron a Francia con 2.200 soldados y suboficiales. Comento esto porque esto iba a suponer casi 6 años de internamiento en Francia, y para otros, como el coronel Pedro O'Daly del Regimiento de Infantería de Ultonia, la muerte, puesto que falleció cuando iba camino a su destino. En las capitulaciones se garantizaba que los oficiales conservarían todas las pertenencias. Ahora bien, se da el caso de que uno de los que estaba como capitán de artillería y jefe de la artillería de la Plaza de Rosas, que da para otra conferencia, que cuando venga a presentar aquí el libro último, pues ya hablaremos, fue el susodicho, que lo ha dicho Pachi, don Carlos Espinosa Monteros y Ayerdi. Este caballero, capitán de artillería, soltero, se escapó de 4 prisiones francesas, terminando en el fuerte de Joux. El fuerte de Joux está en el Jura francés, cerca de Suiza, y es un picacho, y arriba está el fuerte. El camino es un único camino de acceso, pues el tío se escapó por 5ª vez. Esta vez, según cuenta sus memorias, quemó todos sus papeles para que no lo identificaran como oficial y consiguió pasarse al ejército prusiano, que ya le empezaba a tocar, con perdón, las narices a Napoleón. De ahí emigró, le llevaron a Portsmouth, en Inglaterra, y de ahí a Pasajes. En Pasajes fue a su regimiento de artillería, que estaba disperso por todo el Pirineo occidental, a Pamplona. Y allí ya es otra historia. Este no fue bajo palabra, nunca cumplió con su palabra, dado que se escapó 5 veces, y a la 5ª llegó a destino. Volvamos a la guerra de la independencia con los protagonistas. Durante el bloqueo de Pamplona por las tropas aliadas, hay 5 jefes y oficiales del ejército regular español que se encuentran prisioneros bajo palabra en esta ciudad por los franceses. El autor francés, lo tienen en pantalla, Barón de Genet de Goutel, en su libro El general Cassin et la défense de Pamplona, 25 de junio, 31 de octubre, indica en francés: C'est pourquoi, dès le commencement du blocus, le général ne balança fera arrêter et garder à vue le baron d'Armendariz, maréchal de camp, le brigadier Ramírez, le colonel Baudet, le lieutenant-colonel Juan de Miguel et don Firmin Mengos, officier de caballerie. Tous en espagnol, de marque. El autor francés dice que de marque. Jusqu'à là, prisonnier de guerre sur parole et dont l'influence sembla pernicieuse. O sea, cuando empieza el sitio de Pamplona, ordena a los 5 de la palabra que menos palabra cada uno al domicilio que tenía adjudicado. Se trataba de 5 militares de alto nivel, españoles de marque, y cuya influencia podía parecer perniciosa, y sin embargo tenían libertad de movimiento por dentro de las murallas de Pamplona. En el año 1808, en el mes de febrero,
El ejército francés, bajo el mando del general d'Armagnac, ocupó Pamplona. Entraron en la ciudad por el portal de San Nicolás. Esto lo comento para unirnos a los 5 prisioneros de palabra. Los oficiales se alojaron en casas de nobles de la ciudad. Palacio de Gendulain, que se alojó el comandante Robert, no nos olvidemos, comandante Robert francés, se alojó en la casa de la marquesa de Eslava, abuela del conde de Gendulain, Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga. El resto de los soldados donde podía. La guarnición de la ciudadela estaba formada por 500 soldados con severas limitaciones físicas y sin aptitudes para el combate. De ahí viene la anécdota de que un grupo de soldados franceses había nevado y empezaron a tirarse bolas de nieve en la puerta de acceso a la ciudadela y en un momento dado, ¡paf!, se colaron dentro y ahí acabaron la guarnición española. El primero de estos de palabra es el barón de Armendáriz. El barón de Armendáriz, aquí está el uniforme de un dragón de Villaviciosa, regimiento que mandaba como coronel en Etruria y luego en Dinamarca, y luego fue de los que consiguió embarcar en los buques ingleses que evacuaron a casi la mitad de las fuerzas españolas que estaban en Dinamarca y llegaron a diferentes puertos del norte de España. Los que no, pues pasaron pues a trabajar en las marismas francesas, o sea, trabajos muy fáciles para los prisioneros soldados, y algunos formaron el famoso regimiento José I napoleónico, que llegó a luchar bajo Napoleón en Rusia. Nuestro protagonista, Armando Juan Bautista Armendáriz y Monreal, barón de Armendáriz, había nacido en Bayona en el año 757 y falleció en el castillo de Armendáriz, en Mauleón, en Francia, en la Baja Navarra, el 28 de abril del 33. Era hijo de don Joaquín Fermín de Armendáriz, de doña Claudia Monreal, baronesa de Armendáriz. Esto es para que se vea el nivel de aristocracia que tenía este prisionero de palabra. De vuelta a España, el marqués de la Romana le mandó a Sevilla, con todos sus dragones, a hacer una remontada, puesto que evidentemente los caballos los habían dejado en Dinamarca. Con esa remontada, y estando ya a caballo los dragones de Villaviciosa, participaron en la batalla de Talavera. Ahora bien, 2 días antes, el 26 de julio, salió en una avanzadilla el barón de Armendáriz en Alcabón. Si alguno ha ido por la autovía de Extremadura, pues pasa lo de Alcabón antes de llegar a Talavera de la Reina, en donde fue hecho prisionero y su regimiento casi exterminado por las divisiones de caballería de la Tour-Maubourg y de Merlín. No lo hizo mal el barón de Armendáriz, lo que pasa que se metió con sus soldados, sin haber hecho un reconocimiento previo, en las huertas que hay alrededor de Alcabón, las cuales están protegidas no por vallas de madera, sino por espinos que crecían allí, y entonces un caballo rehúsa el saltar por encima de los espinos, y entonces fue herido el varón y los dos cuerpos de dragones que llevaba él eliminados totalmente. Todavía quedaban 2 más que participaron en los pocos días en Talavera. Fue hecho prisionero y cuando consiguió reponerse las heridas, a Pamplona. Le mandaron a Pamplona a petición propia, puesto que tenía raíces en Navarra, aunque fuera en la Baja Navarra. El siguiente es don Joaquín de Miguel y Tornos, que, como nos dice el barón de Enol en su libro,
era prisionero de clase. El libro le habla de Juan de Miguel, cosa que debe ser un error, pues se llama Joaquín de Miguel. De acuerdo con la documentación que hemos conseguido a través de José Luis Arcón, miembro del Foro, tiene varios libros escritos, estaba en el castillo de Sagunto con la artillería, cuando Adriani, que era el general español que mandaba la guarnición del castillo de Sagunto, capituló ante las tropas francesas, en las cuales se encontraba don Juan Antonio, como he dicho, con don Joaquín de Miguel. Este don Joaquín de Miguel era militar de carrera, había estudiado en el Colegio de Artillería de Segovia, se graduó de subteniente en 1802. Era de 10 promociones después del mencionado artillero don Carlos Espinosa de los Monteros y Ayerdi. Durante las actuaciones previas, puesto que como hemos dicho, Carlos Espinosa Monteros, de palabra sería poca, porque se escapó 5 veces y a la quinta consiguió pasarse a los prusianos. Al llegar a Pamplona, después de casi 5 años preso en Francia, se enamoró de una chavalita de 16 años. No digo nada de ella, porque es mi cuarta abuela, que era hija de don Francisco Vicente Azcona y Sarasa, alta personalidad del reino de Navarra, pues Navarra hasta el año 41 fue reino, 41 de 1800. Era patrimonial de su majestad en la Cámara de Contos. Bueno, pues hay un litigio de pleitos unos y otros, tal, y el teniente coronel de Miguel, que hemos visto que había estado prisionero bajo palabra, pues se encargó de interrogar al patrimonial de su majestad de una manera poco ortodoxa, y el virrey de Ezpeleta de Beire le llamó al orden y lo condenó y apartó durante un tiempo del ejército. Este era muy amigo de don Carlos, el de Miguel. El teniente coronel de Miguel manda un oficio cuando es detenido, prisionero por la capitulación, al mariscal Suchet, fechado en Murviedro, que es la llanada de Sagunto, el 10 de octubre del 11, en el que dice: don Joaquín de Miguel, teniente coronel de artillería, a que ha cabido la suerte de prisionero de guerra en la capitulación concedida por vuestra excelencia al castillo de Sagunto, a vuestra excelencia hace presente que, hallándose su familia establecida en Pamplona y siendo esta plaza ocupada por las tropas francesas y deseando pasar a arreglar sus intereses que han sufrido considerable mal a causa de la presente guerra, y pudiendo ser compatible con la suerte de prisionero, serlo en su casa bajo palabra de honor y la responsabilidad de su expresada familia. De Miguel es un apellido también muy navarro. Suplica a vuestras excelencias tenga bien disponer se ha conducido a la expresada plaza de Pamplona en calidad de prisionero de guerra, gracias que quedará eternamente obligado. Murviedro tal, firmado Joaquín de Miguel. Al margen, el brigadier Adriani dice: efectivo señor, se dirige al francés, a Suchet, este oficio es el mismo que este oficial es el mismo que llevó el Parlamento a vuestra excelencia, quien tengo el honor de recordar le ha ofrecido usted la gracia que solicita. Firmado Luis Adriani. Y debajo de la firma del brigadier pone en francés: arresté a Pamplona. O sea que ahí tenemos otro ejemplo. Tercero, don Fermín Mencos Eslava. Hemos visto que un comandante francés, cuando entraron en Pamplona los franceses como amiguetes, se alojó, como oficial superior que era, en el palacio de Gendulay, donde vivía la marquesa de Gendulay.
doña María Magdalena de Eslava y Eslava, marquesa de Guendulay. Según dice en las memorias suyas un nieto de él, doña Magdalena hablaba francés, tenía largas conversaciones con el comandante Robert, o sea, hicieron una cierta amistad. Esto le vino muy bien a don Fermín. Don Fermín Bencos fue cadete de guardias españolas entre 1797 y 1805, que pasó a los Dragones de Pavía, donde estuvo hasta su muerte en Madrid el 18 de noviembre del 16, joven, 33 años. No recibió el grado de teniente coronel hasta el año 15, quizás debido a su salud. Cayó prisionero cuando la rendición, no de Sagunto, de Valencia, pero no estaba en las guardias españolas, donde había sido oficial, ni en el regimiento de Pavía, sino en el Estado Mayor del general Blaque, quien servía como ayudante de campo desde noviembre del 9. Tanto al lado de Blaque, sugiere que el general debía de apreciarle, y como Suchet estaba en deuda con Blaque porque había liberado a un cuñado de él que había sido capturado por los guerrilleros, y se sabía que cualquiera que caía en poder de los guerrilleros, no hay más que ver los grabados de Goya. La hoja de servicios indica que era calidad noble y de que junio a diciembre del 8 fue ayudante de campos de Castañaos. Entonces, el amigo Robert, comandante en el año 1808 a primeros, ya era brigadier. Y entonces en su hoja viene firmada por él, enviar a Pamplona. Total, que el señor Bencos, don Fermín, joven, pues fue enviado a Pamplona a vivir en la casa de su madre, el Palacio de Guendulay. El siguiente, don José Bodet Acuña. Este aparentemente no tiene nada de navarro ni que se le parezca. Por lo tanto, choca el que fuera de prisionero de palabra a Pamplona. Había nacido en Zamora y falleció con posterioridad el año 29, del 67 al 29. Comenzó su vida militar en el 77 a ser nombrado soldado distinguido del regimiento fijo de Ceuta, etc. Tomó parte en la compañía de granaderos en el sitio de Gibraltar, como otros muchos. Estuvo en el ejército de Guipúzcoa y de Navarra como ayudante de don José Urrutia, asistiendo a la acción de Maya y a la retirada del Valle de Baztán, cuando los franceses nos corrieron. Fue luego a Guipúzcoa ayudante de campo del general Simón Castro y agregado capitán, o sea que era una persona que había combatido y tenía un buen currículum militar. El 6 de mayo del 96 se obtuvo licencia para, ya sabéis que todos los militares, oficiales y jefes tenían que pedir permiso para poderse casar. Entonces a este le dieron la licencia para contraer matrimonio. Fijaros en los apellidos: María Francisca Micaela Modet e Igúzquiza. La familia Modet era una familia muy conocida en los siglos XVII, XVIII y hasta finales del XIX en Estella. El Palacio de los Modet existe todavía, ahora como habitación de casa de habitación, como dice en América, que está justo en el frente del ayuntamiento, a la calle Mayor, lindando con el callejón de Modet. Parece ser que no tenía mucho nivel para tener una calle, le pusieron callejón de Modet. O sea que la familia de su mujer tenía grandes raíces en Navarra. En el año 808 ascendió a comandante del tercer batallón del regimiento de Toledo y estuvo en la batalla de Medina Río Seco. Más tarde, Blaque le nombró comandante de un batallón de granaderos del ejército y fue promovido a teniente coronel de Mallorca, del regimiento de Mallorca,
mandándolo en ausencia de su coronel en las acciones de Zornoza y Güeñes, así como en la batalla de Espinosa de los Monteros, en donde este es un soldado del regimiento de Mallorca, que en Espinosa de los Monteros lucharon y los pasaron los franceses a todos por la piedra. Quedando prisionero el 2 de enero del 9 durante la retirada de todos los demás regimientos que comprendían la primera división. Quedó prisionero en Pamplona hasta la capitulación del general Casán el 31 de octubre del 13. El cuarto personaje conocido, Veremundo Ramírez de Arellano y Montesa. Digo que conocido porque es el hermano de mi quinta abuela, nada más que por eso, ¿eh? El brigadier Veremundo había nacido en Puente la Reina, sitio muy típico de Navarra. Entre sus parientes se destacaba, hay que tomar nota, Juan Agapito Ramírez de Llano y Olóndriz, nacido en Puente la Reina, que fue el padrino del bautizo de Veremundo. Se hizo sacerdote, Agapito Ramírez de Arellano, y llegó a ser obispo de Gerona, y le tocó lidiar con los franceses en los sitios de Gerona. Como era muy experto en humanidades, etcétera, el obispo, le acusaron luego, posteriormente, de ser afrancesado. Los franceses le mantuvieron en el obispado. Y está enterrado casi delante del altar mayor de la catedral. O sea que tan malo no debió de ser para que lo enterraran allí. O sea, ya tenemos a don Veremundo, que tiene un cierto arraigo con los franceses, por su tío don Agapito. Ahora bien, otro enlace importante. En la batalla de Gamonal luchó como oficial de los guardias de la Guardia Valona un hijo de él, Cayetano Ramírez de Arellano, que fue hecho prisionero, pero juró a José I y recibió incluso la gran medalla de José I. Por lo tanto, era afrancesado y por lo tanto, pues oye, tenía otra relación muy fuerte con los franceses. Por eso el brigadier Ramírez de Arellano termina en Pamplona. Vamos a ver. El brigadier es uno de los hechos fundamentales de su carrera militar, fue que Venegas, el general Venegas, en la víspera de Uclés, le mandó con una serie de soldados a defender el pueblo de Tribaldos. Tribaldos se ve desde Uclés y desde Uclés se ve Tribaldos. Estará pues 4 kilómetros, no llegaba ni a una legua. En donde fue hecho prisionero por los franceses y de ahí ya a Pamplona. Me parece que me he dejado uno en el tintero. No. Bueno, y como va el tiempo acabando, no quisiera terminar sin hacer la referencia obligada a nuestro, puesto que ya lo considero como miembro de la Asociación Vitoria 2013 que soy, a nuestro general Álava. El general Álava pues tiene una historia refundida en el libro de Gonzalo Serrats, que estuvo el martes de la semana anterior. Y en el inicio del libro
cosa que algunos que lo hemos leído y hemos maquetado el libro, pues no nos hemos fijado mucho, porque es casi media página nada más. El general Álava, como hemos visto antes de ser militar de tierra, fue marino. Y entró a servir en la marina con su tío, que se llamaba Ignacio Marino. Este Ignacio había organizado un viaje alrededor del mundo totalmente secreto, que partiendo de Cádiz dobló el Cabo de Hornos y llegó a Manila, 1800. En Manila la correspondencia, pues oye, tardaba 6 meses o menos en llegar por el galeón de Manila, que iba desde la costa del Pacífico de Nueva España hasta Manila. Y le comunicaron por escrito que su padre había fallecido aquí, en Vitoria. Entonces obtuvo permiso del gobernador militar y de su tío y partió para España. No se dice cómo volvió, pero yo supongo que volvió o en algún buque español que fue camino de la costa del Pacífico de Nueva España o en un galeón de los de Manila. Debió de atravesar Nueva España vía México capital hasta Veracruz y en Veracruz embarcar en alguno de los buques españoles que iban o a La Habana o a Santo Domingo o a Cádiz en España. Nuestro general Álava tuvo la mala suerte de ser hecho prisionero por los ingleses, siempre los ingleses por delante, y más si es en el mar. Cogieron el barco, lo hicieron prisionero, era marino, y lo llevaron a Nassau, en las Bahamas. Nassau, en ese mismo siglo, había sido durante unos años española, fue también sitio de muchos piratas y bocanegras, etcétera, pero ya a finales de 1700 ya se había tomado posesión Inglaterra, todavía era Inglaterra, de las Bahamas. Habían fundado la ciudad de Nassau y allí fue donde metieron a nuestro general Álava. Según ha descubierto, y lo pone en el libro Gonzalo Serrat, allí, en un texto en inglés que consiguió recuperar Gonzalo, fue tratado como prisionero de honor, prisionero de clase, prisionero bajo palabra. Y según dice el texto en inglés, con permiso del gobernador, para circular libremente por la ciudad y suburbios, sin acercarse a los acantilados, y no regresar a su alojamiento hasta después de las 8 de la noche. Eran las condiciones que tenía el general Álava, entonces marino, como lo indica nuestro amigo Gonzalo Serrat. Y ya está, señores. Si tienen alguna pregunta después de este rollo macabeo, como ven, los prisioneros de palabra no valía ser un capitán cualquiera. Había que tener pedigrí, entre comillas, para que te reconocieran el enemigo, fuera español en el caso de Charleton, francés, como hicieron con diferentes generales españoles hechos prisión por los franceses, que estos no estuvieron bajo palabra, estuvieron en el Castillo de Vincennes prisioneros, con sus celdas, como estuvo allí Javier Mina. Después de ser hecho prisionero fue enviado al Castillo de Vincennes, Blake y otros más. Bueno, pues eso ha sido todo, y les cito para la presentación del libro que el foro sacará dentro de las próximas semanas, que lo presentaré aquí. Pues, muchas gracias, José María. Ha sido muy interesante, pero sobre todo es interesante ver la fuerza que tiene
con ese genio navarro no. ¿Quién? Hombre, mi bisabuelo era de Pamplona, de la Plaza del Castillo, o sea, que Bueno, algo me ese toca, genio como dicen. navarro Algo me madrileño. toca. Y yo creo que con esta conferencia damos finalizado de momento a las jornadas napoleónicas, porque quién sabe si todavía nos queda algún libro por ahí por editar. Y si no hay más preguntas, como decía, pues citaros de momento algo seguro que tenemos el próximo año en el mes de junio. En vez de llamarlo Semana Napoleónica, vamos a llamarle mejor Jornadas Napoleónicas. Al tenerlo a lo largo del mes cuadra mejor que no lo que teníamos antes, Semana Napoleónica. Y interrumpiendo al presidente, y podéis contar con la colaboración del foro para lo que queráis. De momento este año los conferenciantes que han venido de Madrid, del Foro para el Estudio de la Historia de los Ejércitos Españoles, y se han portado fabulosamente bien. Aquí su presidente ha cerrado pues esas conferencias que hemos tenido, y os citamos para el próximo curso, las próximas jornadas, pero siempre habrá algo intermedio en cuanto a publicación, ¿de acuerdo? Entonces ya avisaremos las publicaciones. Vale, gracias a todos, hasta la próxima. Pues muchas gracias a todos por aguantar. Como decía